Buenas a todos. Iniciamos un nuevo curso académico y también desde el Seminario del Capital de San Rico nos presentan dos nuevos talleres que se realizarán durante este curso de forma presencial y con la opción a conexión online, desde septiembre hasta julio. Los dos talleres que vamos a presentar hoy es el taller titulado Los orígenes del capital, Grundrisse y capítulo sexto inédito, y el segundo taller que versa sobre la obra del filósofo soviético Rosenthal titulado Principios de la lógica dialéctica. Para hablar de todo ello, para presentar estos cursos, contamos con dos de sus organizadores, como son David Fuentes Adrián, historiador del arte, y Joaquín Arriola, profesor de Economía Política en la Universidad del País Vasco. Ante todo, muchas gracias por la actividad que realizáis y también por venir a presentarnos estos cursos. Gracias. Gracias a ti, Carmen, por el espacio. Bueno, pues hablemos sobre el contenido de los talleres. David, mejor empezamos con Joaquín. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el primer taller, el titulado Los orígenes del capital, Grundrisse, y el capítulo sexto inédito? Vale, quizá haya que hacer un poco de historia de este asunto. Antes de Bolonia, es decir, cuando la universidad era universidad hasta cierto punto, en mi facultad había una asignatura de economía marxista, optativa, pero que siempre cubría el cupo máximo permitido para la misma. Llegó Bolonia, se destrozaron todos los planes de estudios, se convirtió a la universidad en una formación profesional de nivel superior, pero una formación profesional puramente técnica, donde se hizo desaparecer todo conocimiento filosófico y social prácticamente en todos los ámbitos del conocimiento. Y también desapareció economía marxista. Sin embargo, un grupo de estudiantes, no solo de la facultad, sino de otros centros también, interesados por el asunto, decidieron mantener un seminario permanente de estudio sistemático de la obra de Marx. Y así, durante varios años, hemos ido leyendo el tomo primero del Capital, el tomo segundo, el tomo tercero, la contribución a la crítica de la economía política, las teorías de la plusvalía, y este año decidimos completar la lectura del último manuscrito que nos queda importante en materia de economía política, que son los Grundrisse, y también de ese capítulo que quedó un poco aislado en el tomo primero del Capital, no sé si se ve, que es el libro del capítulo sexto inédito, que es muy importante porque es donde Marx habla del tema de la subsunción del trabajo en el capital, cuestión muy importante para analizar la realidad, no solamente como una realidad dicotómica entre trabajadores asalariados y capitalistas, sino también con la existencia de otras clases sociales, otros modos de producción que coexisten, siempre dominados, es decir, subsumidos bajo la lógica del capital. Bien, este trabajo sistemático es la base de la formación de un marxista. Sin un estudio sistemático de la obra de Marx es imposible entender la realidad en el máximo nivel de conocimiento científico que somos capaces de hacerlo hoy en día, que es precisamente con la ayuda del instrumental de Marx, y nos quedaríamos, y como ocurre en muchas realidades donde no se realiza este trabajo sistemático de formación, pues con una visión bastante esquemática, ciclotímica, dicotómica de la realidad, y como resultado, pues con una escasa capacidad de intervención política sobre la misma. Es también importante señalar que las principales contribuciones que hay hoy en día en el mundo del pensamiento crítico, por ejemplo en Iberoamérica, estoy pensando en Enrique Dussel o Bolívar Echevarría, son autores que hicieron este trabajo de lectura sistemática de la obra de Marx para intentar posteriormente desarrollarla y aplicarla en su contexto. Pues eso es lo que aspiramos nosotros, un trabajo académico y político al mismo tiempo, de formación, de autoformación, porque el procedimiento y la dinámica es muy participativa. Los que participamos en el seminario, valga la redundancia, cada vez le toca a uno distinto hacer la presentación de un capítulo, de una sección o de un conjunto de páginas, y de esta forma, pues entre todos vamos mejorando ese conocimiento del instrumental que nos aporta Marx para entender la realidad de una forma más profunda. Ese es el objetivo de este seminario, que esperemos que después de 2 años de trabajar únicamente de forma online, ahora vamos a volver a
al seminario presencial, pero también mantenemos la opción de que gente siga en contacto, manteniendo su relación a través de la red, dado que precisamente una de las ventajas que hemos visto en estos 2 años es que se ha podido incorporar gente de otros ámbitos geográficos, que no está cerca de Bilbao para entendernos, sino que puede estar muy lejos de Bilbao, en el otro extremo del mundo, y sin embargo que pues también está disfrutando de estas sesiones de lectura compartida de los textos fundamentales del autor de la economía política marxista, el propio autor, Carlos Marx. Bueno, en relación con eso sí me gustaría preguntar si es necesario haber seguido los talleres previos para poder incorporarse a este o realmente se trabaja atendiendo también a que haya nuevos participantes. Bueno, el año pasado, y leímos cuando hicimos la lectura de las teorías de la plusvalía, se hizo también un seminario de lectura del tomo primero del Capital. En mi opinión, en mi modesta, humilde y personal opinión, no sé, y esto, aunque lo he hablado con otros miembros del seminario, pero no de forma sistemática, leer los Grundrisse exige por lo menos 2 cosas. Haberles leído previamente el tomo primero del Capital, porque lo que aportan los Grundrisse es los fundamentos, el origen, como dice el título, de el texto más importante que editó y publicó Marx sobre su economía política, que es el tomo primero, aparte de la contribución. Sin la lectura del tomo primero, pues los Grundrisse, empezar la lectura de Marx con los Grundrisse, yo creo que no es lo más apropiado. Y luego hay un segundo aspecto, y es que los Grundrisse utiliza un lenguaje muy filosófico, muy hegeliano, como reconocen los principales autores que han estudiado de forma sistemática este texto, Rosdolsky o Hiroshi Ushida en Japón, etc. Y si no va la lectura acompañada de un colectivo en el que se pueda desentrañar ese lenguaje, pues se pierde mucho del mismo. Por tanto, los Grundrisse son un texto, en mi opinión, para leer de forma colectiva, no para leer de forma individual, salvo que uno tenga una fuerte formación en filosofía, sobre todo filosofía hegeliana, y es un texto para leer después, por lo menos, de haber leído y haber estudiado el tomo primero del Capital. Sin embargo, si alguien que no haya hecho este esfuerzo decide incorporarse al seminario, pues simplemente, pues obviamente va a tener la dificultad de situar los manuscritos y las reflexiones que no están pensadas para editar, para publicar, que hace Marx en este texto, pero como va a estar acompañado del resto de los participantes, la inmensa mayoría de los cuales sí que han hecho esa lectura, pues siempre es más fácil que meterse de golpe por cuenta y riesgo de cada uno de forma individual a leer estos manuscritos. Muy bien, muchas gracias. David, ¿nos podías hablar un poco también del segundo taller, que está dedicado a la obra del filósofo soviético Rosenthal? Sí, bueno, una cosa también por añadir a lo que ha comentado Joaquín, decir que en el seminario siempre ha habido personas con diferente tiempo de formación en el marxismo. Eso ha ocurrido desde el principio y no ha sido nunca un problema. A quien tiene dudas las plantea, pone a prueba a los que supuestamente tienen más dominio de la cuestión y ahí vamos progresando en ese diálogo entre múltiples niveles. O sea que quien quiera animarse por primera vez es más que bienvenido. Pues el texto que vamos a leer, este va a ser Principios de la lógica, de Rosenthal. Ocurre que una de las cosas que hemos estado comprobando año tras año en el seminario es que la formación en la dialéctica pues es también una cuestión esencial, ¿no? Y también es un hecho que el seminario, aunque se formó en una facultad de economía aquí en Bilbao, y aunque los primeros integrantes sean sobre todo estudiantes y profesores de economía, pues ni sus inquietudes son exclusivamente económicas, ni los integrantes que hay ahora son todos economistas, ¿no? Entonces hay una preocupación más amplia. En realidad hay una preocupación por comprender el marxismo pues como perspectiva integral del mundo en todos sus aspectos, ¿no? Todos somos conscientes de que el marxismo ha desarrollado una filosofía concreta, ha desarrollado una concepción de la historia, una concepción de la economía política, una concepción de la práctica política
Y somos conscientes también de que todo eso está integralmente relacionado, ¿no? Y que es coherente y que hay que dominarlo como un todo, en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, pues con este texto lo que vamos a hacer es ir a una parte de ese todo, una parte de las más abstractas y por tanto también de las que guarda relación con más aspectos, ¿no? Vamos a estudiar cómo el ser humano piensa. Eso es de eso va este libro. Y comprender cómo el ser humano se apropia intelectualmente de la realidad, cómo es capaz de desentrañarla, saber que somos capaces de descubrir la realidad objetiva, ¿no? Pues esto es un primer punto esencial, comprender esto es un primer punto esencial para hacer una política revolucionaria, ¿no? Contra pues, perspectivas, por ejemplo, subjetivistas o voluntaristas, ¿no? Que dicen que cada cual es lo que uno quiere ser o que uno puede hacer o ser lo que se propone, ¿no? Que niegan la realidad objetiva en la que está inserta la sociedad, ¿no? Pues la cuestión de la nosiología y de cómo el ser humano conoce y comprende ha sido algo que el marxismo ha tenido que aclarar desde el inicio, desde pues el primer gran texto que se ocupa de eso, es la primera sección de Anti-Düring de Engels, ¿no? Tenía que defender la perspectiva materialista no solamente de la historia, sino de la naturaleza para evitar las confusiones al interior del movimiento obrero. Y luego hay otro gran texto también muy conocido de Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo, que se encarga de la misma tarea, ¿no? Y aquí con Rosenthal lo que vamos a leer es un autor soviético que en los años 60, finales de los 50, apoyado sobre todo... pensemos que este libro lo escribe Rosenthal después de haber escrito otro, que es La lógica del capital. Ya sabemos que Lenin había dicho, Marx no nos dejó una lógica, no nos dejó, como Hegel, un libro en el que se exponga cómo el ser humano se apropia intelectualmente del mundo. Pero escribió El Capital y El Capital tiene una lógica. Y ahí tenemos elementos. Bueno, pues Rosenthal, antes de escribir este libro, ya se habían encargado de extraer todas las conclusiones que puede extraer un filósofo del Capital sobre cómo el ser humano entiende la realidad y cómo puede llegar a entenderla para transformarla, ¿no? Entonces había escrito La lógica del capital. Y aquí Rosenthal lo que va es más allá de la lógica del capital, va a los principios generales de la lógica. Y bueno, pues por supuesto que para el socialismo científico, que surge, ya sabemos, en oposición al socialismo científico, comprender el mundo es la premisa para transformarlo. De ahí la cuestión del socialismo científico. Entonces, aquí vamos a ver las premisas más generales sobre cómo se realiza esa comprensión. Y bueno, este seminario va a ser quincenal, va a ser más sencillo que el otro, porque es un texto de un carácter más divulgativo. Pensemos que los Grundrisse son unos borradores y como borradores pues no están acabados y Marx no lo refinó tanto como refinó, por ejemplo, el libro 1 de Capital, ¿no? Entonces, los Grundrisse son más áridos, más duros. Este es un texto más sencillo. Y bueno, animar a que quien quiera acercarse a estos temas, que se apunte a uno, a otro o a los dos. No sé si me he explicado suficientemente, tú dirás, Carmen. Bueno, sí, pero es importante que digamos cómo se puede alguien inscribir al curso, tanto en la versión, bueno, los talleres, tanto en la versión online como en la presencial, y también saber cuándo dan comienzo y cuál va a ser la periodicidad de esos talleres. Vale, tengo aquí delante la chuleta. El 22 de septiembre empieza el de la dialéctica, que es miércoles. Y los dos seminarios serán a la misma hora, pero bueno, luego compartimos los carteles por la tarde. Dependiendo de dónde estén las personas que se quieran inscribir, pues habrá que tener en cuenta el cambio horario, ¿no? Uno empieza el martes 21, el de los Grundrisse, y el otro empieza el miércoles 22, el de la lógica. El de los Grundrisse será semanal, porque como es un texto más denso y difícil, preferimos que poquitas páginas a poquitas vayan siendo digeridas y discutidas punto por punto. El otro pensamos que no es tan exigente y podemos hacer un seminario quincenal.
Para participar, si alguien es de Bilbao o se puede acercar a Bilbao, basta con que venga el día de la presentación y eso es suficiente. Es un aula de la Facultad de Economía y Empresa de Sarrico, ya lo vamos a compartir también con la entrevista. Pero si alguien se quiere apuntar para participar online, pues tiene que enviar un correo a sarricomarxismo@gmail.com, y ahí con que nos ponga su nombre, el país, también para tener en cuenta el aviso del cambio horario y tal, pues con eso ya es suficiente. Y ahí a las personas que se apunten online, pues les enviaremos periódicamente el enlace para participar y el vídeo de las anteriores sesiones. Creo que no me dejo nada. Bueno, yo invitaría primero a que nos esté siguiendo a mirar las entrevistas anteriores que hemos hecho también a compañeros del seminario de Sarrico en relación con el propio seminario en general, también con el taller que el año pasado se tuvo lugar sobre el tema de la cuestión de la mujer con la compañera Esti. Y bueno, y después de todo esto sí quiero también que digáis unas últimas palabras para invitar no solamente ya al seminario, sino a por qué es importante estudiar la obra de Marx hoy en pleno siglo XXI. Bueno, es extraño que los Grundrisse, que es el tema del seminario que vamos a tener este año, que los Grundrisse dispongan en español del mayor número de traducciones de cualquier otro idioma. Hay 4 ediciones. Hay una edición en Cuba bastante mala, hecha de la traducción de francesa, no directamente del alemán. Está la traducción hecha por el equipo de Manuel Sacristán, y en particular por Javier Pérez Royo, para la inconclusa edición en castellano de las obras de Marx y Engels. Está la edición de Editorial Comunicación, y está la edición de siglo XXI, que es básicamente el que vamos a utilizar nosotros. Además de esto, hay otra edición de los Grundrisse reducidos, aquellos que publicó en su momento Kautsky, creo que de Editorial Cartago, que es, digamos, una versión entresacada de unas partes que luego ya el Instituto de Marxismo-Leninismo de la Unión Soviética, bajo Riazanov, antes de que lo hicieran desaparecer, pues le dio tiempo a preparar la edición completa de este manuscrito. Es curioso que sea el español el idioma en el que más traducciones hay y sean tan pocos los marxistas o autoconsiderados marxistas que han estudiado este texto, como por decir el resto de los manuscritos de economía política o el propio Capital, no solo en nuestro país, sino también en el mundo de habla hispana. El esfuerzo o la falta de esfuerzo en materia formativa es una, no la única y tampoco la más importante, pero es una de las razones que explican la debilidad estructural que tiene las propuestas revolucionarias y socialistas en América Latina y en España. ¿Por qué? Porque si no hay un estudio sistemático de la realidad, esto lo decía Engels, lo decía Gramsci, lo decían todos los grandes teóricos, obviamente lo decían también Marx y Engels, si no hay un estudio sistemático de la realidad, es muy difícil actuar sobre esa realidad. De la misma forma que si un médico no conoce bien el comportamiento orgánico, fisiológico y anatómico, pues difícilmente va a poder decidir cuál es la causa de una determinada enfermedad o cómo resolver un determinado problema mediante una cirugía. Pues es exactamente lo mismo. Si no tenemos un conocimiento profundo de la realidad, ¿cómo vamos a pretender intervenir sobre esa realidad de forma eficiente y eficaz, por utilizar terminología de moda en el mundo financiero y neoempresarial en el que nos movemos? Pues un marxista lo que tiene que hacer es estudiar a fondo los clásicos y en particular la obra de Marx. Ese es el objetivo, hacer una pequeña contribución localizada en un espacio muy concreto, que es la ciudad de Bilbao, Vizcaya, eso sí, abierto al mundo, somos muy cosmopolitas y gracias al uso de las redes podemos conectarnos puntualmente con otras personas en otros territorios y de esta forma, bueno, pues intentar poner nuestro granito de arena en este esfuerzo colectivo que sin duda va a requerir mucho más seminarios en muchos más sitios y mucho más esfuerzos de formación para que, pues por ejemplo, en la vieja Europa seamos capaces de dotarnos de un programa
de una alternativa y de una visión de futuro que pueda convencer al conjunto de la población de que hay que apostar por el socialismo y superar las limitaciones estructurales de ese sistema caduco que es el capitalismo global. David. Bueno, yo creo que Joaquín lo ha dicho prácticamente todo. Yo solamente voy a decir que el marxismo nos lega un edificio de conocimiento gigantesco, que tenemos que apropiarnos de él, de todo ese legado, empezando por Marx, Engels, Lenin y la misma Academia de las Ciencias de la URSS. Y a partir de ahí enfocar nuestra realidad, desarrollar el marxismo con las condiciones actuales nuevas o particulares que han surgido y orientar la práctica revolucionaria. Y para eso es que tenemos toda esta gigantesca obra hecha por un montón de autores fundamentales que en su momento asimilaron todo lo anterior, hicieron avanzar el marxismo y nos toca pues, seguir empujando ese tren. Y el seminario tiene esta intención, que esto se hace de una manera muy modesta y muy sencilla, que es sistemáticamente haciendo hueco en la vida para estudiar una cantidad de páginas semanales, debatirlas, ir tomando nota e ir acostumbrándose a asimilar para todo análisis de la realidad la perspectiva marxista. Así que para quien quiera educarse en esto como herramienta esencial para la transformación social, pues que se anime a venir al seminario. Pues muchas gracias, David, muchas gracias, Joaquín. Junto con la entrevista publicaremos también los enlaces para poder acceder a las redes sociales y al correo electrónico para inscribirse si está fuera del ámbito geográfico de Bilbao o lo suficientemente lejos. Y bueno, y seguimos en contacto y bueno, aquí al servicio también para poder difundir todas las tareas tan necesarias urgentes, incluso diría yo, que está llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias a Carmen, a ti y a la Comuna por la tarea de difusión y de educación de la incipiente vanguardia comunista que tiene que terminar de consolidarse y desarrollarse en España. Gracias.